Hola, muy buenas tardes a todos. Ya estamos a día lunes 8 de junio y vamos a continuar con las jornadas de capacitaciones de la SOTIMI en conjunto con el Hospital Digital que hemos organizado a través del Ministerio de Salud. El día de hoy vamos a presentar a Mariana Arias, quien es químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de diplomado en Fundamentos del Manejo del Paciente Crítico de la misma universidad. Actualmente se desempeña como química farmacéutica en el intensivo cardiovascular de la Clínica Las Condes y el día de hoy nos va a presentar el tema consideraciones prácticas en la anticoagulación y tromboprofilaxis del paciente crítico. Les recordamos que el chat está disponible durante toda la sesión para que puedan ir haciendo sus preguntas y se las vamos a hacer al final a la expositora Mariana el día de hoy. Mariana, ¿nos escuchas bien? Sí, te escucho bien. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Puedes comenzar. Perfecto. Hola, buenos días a todos. El propósito de esta presentación es mencionar algunas consideraciones que tenemos que tener en el uso de algunos fármacos anticoagulantes, repasar un poco cuáles son las indicaciones de profilaxis y de anticoagulación en paciente crítico, también hablar un poco del contexto de la anticoagulación en los pacientes COVID, y finalmente qué nos dicen las guías y la evidencia actual. Entonces, sabemos, ¿no es cierto?, que existen anticoagulantes que son parenterales y anticoagulantes orales. Como esta presentación está enfocada en paciente crítico, en honor al tiempo, me voy a centrar en los anticoagulantes parenterales. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la heparina, ¿no es cierto?, un fármaco muy utilizado, y mi idea es brevemente recordar, ¿no es cierto?, que este es un anticoagulante que es un polisacárido, tiene un peso molecular variable que va entre los 3.000 y los 30.000 Dalton. Eso es importante porque implica que tiene una actividad factor anti-10A y una actividad antifactor 2 de 1:1. Tiene este gran peso molecular, hace que este fármaco tenga una alta unión a proteínas de células endoteliales, se une a plaquetas. Por lo tanto, es eliminado principalmente a través de los macrófagos, y esto hace que no sea eliminado por vía renal. Por lo tanto, también se traduce en que este fármaco tiene una vida media corta, en general que va entre los 60 y 90 minutos. Y, ¿no es cierto?, lo monitorizamos habitualmente con el TTPK, y este TTPK sirve para monitorizar la actividad y para tener un target, ¿no es cierto?, un objetivo terapéutico que habitualmente está entre 2 a 3 veces el TTPK basal que tiene el paciente. Es importante saber que este fármaco es reversible, y después vamos a ver cómo podemos revertir su efecto a través de la protamina. La dosificación de la heparina en general depende de si tenemos un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda o un síndrome coronario agudo, pero las dosis son bastante similares. Y es importante recordar que en general se debe administrar un bolo, porque los estudios muestran que los pacientes que no se administran un bolo se demora mucho tiempo en lograr el objetivo de TTPK, en general más de 24 horas. Además, ¿no es cierto?, se puede utilizar como tromboprofilaxis, y se han descrito dosis entre 5.000 unidades cada 8 o cada 12 horas. Los estudios muestran que no habría una diferencia entre la dosis de cada 8 o cada 12 horas en cuanto a incidencia, ¿no es cierto?, de eventos trombóticos. Como mencionábamos, ¿no es cierto?, la heparina es un fármaco que se elimina a través principalmente de los macrófagos del sistema reticular endotelial, y además tiene una alta unión a distintas proteínas, se une, ¿no es cierto?, al factor plaquetario 4, es una plaqueta, ¿no es cierto?, y dentro mencionábamos también las células endoteliales. Este proceso de unión a proteínas es saturable, por lo tanto, nosotros es común observar que uno tiene un aumento progresivo de la dosis de heparina y a veces no logra su objetivo terapéutico, y hay momentos en los cuales pasamos de tener un TTPK de 30, 40 a TTPK de 80. Y eso es porque habitualmente ya se saturó, ¿no es cierto?, se saturaron los otros sitios de unión de la heparina.
Es importante también conocer, cuando estemos utilizando este medicamento, que, ¿no es cierto?, existe un fenómeno llamado resistencia a la heparina. Esto se da principalmente cuando tenemos pacientes que están con dosis de heparina superiores a las 35.000 unidades diarias. Y en general es importante conocer esto porque si tenemos un paciente que está con más de 1.500 unidades horas de heparina y no logramos un TTPK en rango terapéutico, esto puede ocurrir por diversos factores. Uno de ellos es que el paciente puede presentar un déficit de antitrombina. Sabemos que la heparina, para ejercer su mecanismo de acción, debe formar un puente entre la trombina y la antitrombina para ejercer su efecto anticoagulante. Por lo tanto, si el paciente tiene un déficit de antitrombina, esto dificulta la acción anticoagulante de la heparina y se puede traducir en estos TTPK bajo el rango terapéutico. También, ¿no es cierto?, podemos tener un déficit, o sea, podemos tener una antitrombina normal y tener TTPK bajo. Esto puede ser, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen una alta carga trombótica. Dijimos que la heparina se une a las plaquetas. Por lo tanto, este fenómeno también, como mencionamos, es saturable. Así que si tenemos pacientes que tienen alta carga trombótica, podemos inicialmente no observar una respuesta adecuada con la heparina durante las primeras horas. Y, ¿no es cierto?, debemos considerar siempre cuando no tenemos un déficit de antitrombina y persistimos con TTPK bajo el rango terapéutico en dosis elevadas, ¿no es cierto?, controlar factor anti-10A. Como dijimos, la heparina tiene también una actividad anti-10A, por lo tanto, está validado y se sabe que pacientes que están con un anti-10A en rango entre 0,3 a 0,7 unidades de anti-10A, eso también traduce un efecto terapéutico. Y por lo tanto, no es necesario perseguir el TTPK en esos pacientes si tenemos un factor anti-10A en rango terapéutico. Algunas reacciones adversas que son importantes recordar de la heparina, principalmente es la trombocitopenia y la trombocitopenia inducida por heparina. Esto es importante porque debemos recordar que la heparina es capaz de inducir directamente la agregación plaquetaria y también es capaz de producir una trombocitopenia mediada por anticuerpos, que se producen anticuerpos frente a la unión de la heparina con el factor plaquetario 4. La diferencia entre estas dos reacciones adversas es que la primera, como dijimos, es una activación directa de las plaquetas producida por la heparina, y en general esta trombocitopenia es autolimitada y es de un porcentaje bastante menor que el de la trombocitopenia inducida por heparina. La trombocitopenia inducida por heparina, como dijimos, se produce porque se forman anticuerpos contra la unión de las plaquetas, ¿no es cierto?, el factor plaquetario 4 de las plaquetas con la heparina. Y estos anticuerpos, ¿no es cierto?, activan la agregación plaquetaria. La relevancia de conocer la diferencia entre estas dos reacciones adversas es que si nosotros tenemos un paciente que está cursando con una trombocitopenia inducida por heparina, debemos inmediatamente suspender la heparina y debemos utilizar otro anticoagulante, a diferencia de una trombocitopenia leve, ¿no es cierto?, que no es mediada por anticuerpos y que sabemos que va a ser autolimitada. ¿Cómo podemos saber si el paciente está cursando una trombocitopenia inducida por heparina? Bueno, hay algunos puntajes que nos pueden orientar y que principalmente están enfocados en cuánto es el grado de plaquetopenia, ¿no es cierto? En general, si la disminución del recuento de plaquetas es más de un 50%, es más sugerente, ¿no es cierto?, de una trombocitopenia inducida por heparina. También el tiempo del inicio. La trombocitopenia por heparina, que no es mediada por anticuerpos, en general es al inicio de la terapia y es autolimitada. La trombocitopenia, el HIT, normalmente se produce después de una semana de tratamiento, en general después de los 5 a los 10 días, porque, ¿no es cierto?, se tienen que producir los anticuerpos. Y además, cuando tenemos este fenómeno debemos descartar, ¿no es cierto?, debemos buscar signos de trombosis. Y finalmente tenemos que descartar que no exista otra causa de trombocitopenia. En general, a medida que va aumentando el puntaje, ¿no es cierto?, tenemos una probabilidad mayor, y, ¿no es cierto?, hay distintos test que nos permiten saber si es que el paciente puede estar cursando una trombocitopenia inducida por heparina. En Chile principalmente tenemos la medición de anticuerpos,
de anticuerpos, pero en general el diagnóstico se hace en base a la probabilidad. ¿Qué es lo otro relevante que debemos saber cuando nosotros utilizamos heparina? Como dijimos, este fármaco se puede revertir, ¿no es cierto? Y la reversión es con protamina. ¿Qué precauciones y qué cosas debemos saber si vamos a utilizar protamina? En primer lugar, ¿no es cierto?, que es una proteína básica que proviene de la esperma de salmón y que en el fondo es un anticoagulante débil. Su mecanismo de acción es neutralizar la heparina, se une a la heparina. Tiene una vida media corta y un inicio de acción rápido. Lo importante es que si la utilizamos debemos administrarla en no menos de 10 minutos porque las administraciones en menos tiempo se pueden asociar a bradicardia o hipotensión. Y cuando vamos a utilizar este medicamento, debemos saber cómo se debe dosificar. Para utilizar protamina en pacientes que están con BIC de heparina, debemos neutralizar las dosis que ha recibido el paciente en las últimas 3 horas. La hora previa al evento, ¿no es cierto?, de sangrado, cuando necesitamos revertir, ¿no es cierto?, el efecto de la heparina, debemos neutralizar el 100% de la dosis de heparina recibida por el paciente. También de la dosis debemos revertir el 50% de la dosis de heparina que estaba recibiendo el paciente la hora anterior al evento. Y finalmente se debe revertir el 25% de la dosis recibida 3 horas antes del evento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que, asumiendo que está con la misma dosis de heparina, de 1000 unidades hora en las últimas 3 horas, deberíamos administrar una dosis de 17.5 miligramos. ¿Qué precauciones debemos tener antes de administrar la protamina? Si bien no es tan frecuente la aparición de reacciones de hipersensibilidad, pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad cuando administramos este medicamento. Y en general los factores de riesgo que se han descrito para que un paciente tenga una reacción de hipersensibilidad por protamina son pacientes vasectomizados, pacientes que son usuarios previos de insulina NPH, pacientes que son alérgicos al pescado, al salmón, y pacientes que han utilizado protamina previamente. Respecto de los otros anticoagulantes, respecto de las heparinas de bajo peso molecular, ¿qué es lo que debemos saber de estos medicamentos? Que en el fondo son fragmentos, ¿no es cierto?, de la heparina, se llama heparina no fraccionada, las heparinas de bajo peso molecular son fragmentos heterogéneos de la heparina. Y por lo tanto también tienen un peso molecular variable que va entre los 2000 y los 9000 Dalton, pero en general el promedio es de 4500. ¿Por qué esto es relevante? Porque este menor peso molecular hace que estos medicamentos no puedan formar el puente entre la trombina y la antitrombina, y por eso es que tienen una actividad antifactor 2 reducida. Sin embargo, conservan un poco de esa actividad. Es decir, en la heparina mencionábamos que la relación de actividad factor anti-10A y antifactor 2 era de 1:1, para las heparinas de bajo peso molecular, la relación de la actividad antifactor 10A y antifactor 2 es de 4:1. Este menor peso molecular también hace que estos fármacos tengan una baja unión a células endoteliales, y por lo tanto hace que esto se traduce en una vida media más larga, en un efecto farmacológico más predecible, y en que estos medicamentos no son eliminados a través del sistema retículo endotelial, sino que son eliminados a través de, ¿no es cierto?, por vía renal. Por lo tanto, esto implica que debemos tener precaución en pacientes que tienen falla renal. También, ¿no es cierto?, este menor peso molecular hace que no todas las heparinas de bajo peso molecular, el 100% de la dosis no puede ser neutralizada. Solo los más pequeños son capaces de unirse a la protamina, solo los más grandes son capaces de unirse a la protamina. Por lo tanto, solo podemos revertir el 40-60% de la dosis. ¿Qué debemos saber, no es cierto?, de la enoxaparina? Que en general este fármaco, cuando lo utilizamos en dosis de profilaxis, lo utilizamos en una dosis fija de 40 miligramos al día habitualmente, y la dosis de anticoagulación es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y habitualmente no se monitorizan las heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, existen algunas recomendaciones que algunas sociedades las comparten, otras no, es algo bien discutido,
respecto del rol de monitorizar el factor anti-IgA para las heparinas de bajo peso molecular. Algunas guías, como la del CHEST del 2012, sugiere monitorizar factor anti-IgA en algunas poblaciones, como en pacientes obesos o en pacientes de bajo peso. Si uno va a monitorizar el factor anti-IgA, debe saber que los valores que uno busca son entre 0,5 y 1 para un paciente que no está anticoagulando con enoxaparina cada 12 horas, y que el factor anti-IgA se mide 4 horas posteriores a la administración del fármaco. Si el paciente está con dosis de tromboprofilaxis y quiero corroborar que esa dosis esté siendo efectiva o no esté siendo tóxica, ¿no es cierto?, se busca un rango de factor anti-IgA entre 0,1 a 0,2 unidades por ml. Mencionábamos que este fármaco podía ser revertido un porcentaje de entre un 40 y un 60% por protamina. En general, la forma de dosificar la protamina es dependiendo de la última administración del fármaco. Es decir, si el paciente recibió la última dosis de enoxaparina hace menos de 8 horas, la dosis de protamina es de 1 miligramo de protamina por 1 miligramo de enoxaparina, siendo la dosis máxima que se puede administrar de 50 miligramos de protamina. Como dijimos, este fármaco tiene un inicio de acción rápido, de alrededor de 5 minutos. Por lo tanto, si después de administrar el medicamento no observamos que haya habido una reversión del efecto, se puede administrar una segunda dosis de 25 miligramos de protamina. Por otro lado, si la enoxaparina se administró la última dosis hace más de 8 horas, la dosis de protamina es de 0,5 miligramos de protamina por 1 miligramo de enoxaparina. También la dosis máxima es de 50 miligramos de protamina. Y en estos casos también podemos administrar una segunda dosis de 25 miligramos de protamina. Respecto a la dalteparina, que es otra de las heparinas de bajo peso molecular más utilizadas en Chile, este fármaco tiene distintos regímenes de dosificación, a diferencia de la enoxaparina, que en general la dosis es de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, independiente de la indicación. En el caso de dalteparina se hace una diferencia si es por un síndrome coronario agudo o si es por un tromboembolismo venoso. En el primer caso, en el caso de síndrome coronario agudo, la dosis es de 120 unidades por kilo cada 12 horas, y en el segundo caso hay 2 regímenes de dosificación que han sido validados, que es de 200 unidades de dalteparina por kilo una vez al día, o 100 unidades de dalteparina cada 12 horas, o sea, 100 unidades de dalteparina por kilo de peso cada 12 horas por vía subcutánea. Estos 2 regímenes han sido validados, sin embargo, debemos recordar que la vida media de la dalteparina es de alrededor de 5 a 6 horas. Y la dosis de tromboprofilaxis es de 5.000 unidades cada 24 horas. También podemos monitorizar factor anti-IgA en el caso de la dalteparina, que comparte los mismos rangos que la enoxaparina. Sin embargo, hay que tener la precaución de que si la dalteparina se está administrando en el régimen de dosificación de una vez al día, el objetivo que se busca de anti-IgA es mayor, es entre 1 y 1,5, a diferencia de si lo estamos administrando 2 veces al día. También se puede revertir, como la enoxaparina, también se puede revertir la dalteparina con protamina, y el régimen de dosificación también depende de la última administración de dalteparina, ¿no es cierto? Y las dosis, ¿no es cierto?, son 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de dalteparina, si es que el paciente recibió la dosis de dalteparina hace menos de 8 horas. Si la recibió hace más de 8 horas, la dosis es de 0,5 miligramos de protamina por 100 unidades de dalteparina. Respecto de anticoagulantes que no pertenecen a la familia de la heparina, ¿no es cierto?, tenemos bivalirudina y fondaparinós. Y dentro de las características que debemos considerar de ellos, en primer lugar, vamos a mencionar que la bivalirudina es un inhibidor directo de la trombina, tiene una vida media corta, de alrededor de 25 a 30 minutos, en pacientes con clearance de creatinina mayor a 30 ml minuto. Si bien la mayor parte del fármaco no se elimina por vía renal, un 20% sí se elimina por vía renal, y esto produce que en pacientes que tienen clearance menor a 30 ml minuto, la vida media de la bivalirudina se prolonga a 57 minutos. Y en pacientes en hemodiálisis se ha descrito que la vida media se puede prolongar hasta 3,5 horas, más o menos. Este fármaco
no se puede revertir, y en general las indicaciones que tiene aprobada actualmente son para pacientes con trombocitopenia inducida por heparina o pacientes que están cursando con un síndrome coronario agudo. Y respecto del último anticoagulante parenteral que vamos a revisar, está Fondaparinux. Este fármaco es un análogo sintético de una porción pequeña, ¿no es cierto?, de las heparinas de bajo peso molecular. Por lo tanto, es un inhibidor del factor 10A directo y es un fármaco que tiene un peso molecular pequeño. Se puede usar en pacientes que tienen trombocitopenia inducida por heparina. ¿Qué cosas son importantes recordar, ¿no es cierto?, el Fondaparinux? Es que tiene una eliminación renal de alrededor de un 70%. Por lo tanto, no debemos utilizarlo en pacientes que tienen un clearance de creatinina menor a 30 ml minuto. Y su vida media larga permite una dosificación de una vez al día. Este fármaco no es reversible. Las dosis de Fondaparinux dependen del evento que queremos anticoagular. Para pacientes con síndrome coronario agudo se sugieren distintos regímenes de dosificación que para pacientes con una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Además, se hace una diferencia respecto de si el síndrome coronario agudo es con elevación del segmento ST. Si el síndrome coronario agudo es con elevación del segmento ST, se da un bolo de 2,5 miligramos endovenoso, seguido de una dosis de 2,5 miligramos al día subcutáneo. En el caso contrario, la dosis es de 2,5 miligramos subcutáneo al día. Para tromboembolismo pulmonar y tromboembolismo venoso son dosis mayores, las cuales se diferencian de acuerdo al peso del paciente. Si el paciente pesa menos de 50 kilos, la dosis es de 5 miligramos al día subcutáneo. Si pesa entre 50 y 100 kilos, una dosis de 7,5 miligramos al día. Y para pacientes que pesan más de 100 kilos, la dosis es de 10 miligramos al día. También debemos mencionar que la dosis de tromboprofilaxis es de 2,5 miligramos subcutáneo al día. ¿Qué otra precaución debemos tener para administrar este fármaco? Como dijimos, no se puede utilizar en pacientes que tienen clearance de creatinina menor a 30 ml minuto, y tampoco se debe utilizar la dosis de tromboprofilaxis en pacientes que tengan un peso de menos de 50 kilos. Entonces, ahora que vimos un poco algunas características y generalidades de los anticoagulantes, podemos mencionar en qué escenarios, ¿no es cierto?, nosotros vamos a anticoagular o vamos a utilizar profilaxis en un paciente crítico. En general, fue escrito hace bastante tiempo que los pacientes que están hospitalizados, ¿no es cierto?, tienen un mayor riesgo de hacer un evento trombótico, una trombosis venosa profunda, respecto a un paciente que no se encuentra hospitalizado. Y actualmente hay distintos puntajes de riesgo para pacientes quirúrgicos y para pacientes no quirúrgicos. Dentro de los pacientes no quirúrgicos, los factores de riesgo que se han mencionado principalmente, uno es la inmovilidad, ¿no es cierto?, que es uno de los factores de riesgo más importantes. En general, la presencia de una neoplasia, la presencia de obesidad y el antecedente de haber tenido un evento trombótico previo. También, ¿no es cierto?, varios de estos factores que estamos mencionando, que son para pacientes no quirúrgicos en general, son factores que están presentes en los pacientes críticos. Además, tenemos que pensar que los pacientes críticos tienen otros factores de riesgo que los hacen propensos a, ¿no es cierto?, los eventos trombóticos. Son pacientes que pueden haber estado expuestos a una cirugía reciente o un trauma, son pacientes que están con múltiples invasiones, ¿no es cierto?, que están con catéteres venosos, son pacientes que están con drogas, ¿no es cierto?, que también pueden tener un rol protrombótico, por ejemplo, pueden estar expuestos al tratamiento con vasopresores, pueden estar cursando alguna sepsis, o además de tener una movilidad reducida, son pacientes que podemos tener con bloqueantes neuromusculares y con grados elevados de sedación. ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Como dijimos, estos pacientes tienen múltiples factores de riesgo para tener algún evento trombótico. Y si bien
No existen muchos estudios que evalúen la incidencia de eventos trombóticos en estos pacientes. Sí existen algunos, y dentro de ellos les muestro, por ejemplo, este metaanálisis de 7 estudios, en el cual se evaluó a 1.783 pacientes, y se observó que la incidencia de trombosis venosa era de alrededor de un 12.7%. La importancia de esto es que los pacientes que tenían trombosis venosa tenían una mayor estadía hospitalaria y una mayor mortalidad. Por lo tanto, nosotros debemos prevenir que los pacientes tengan una trombosis venosa. Hay algunos estudios que han buscado, ¿no es cierto?, evaluar si la tromboprofilaxis con heparina efectivamente tiene un rol en disminuir la incidencia de trombosis venosa. Y sabemos hoy en día que el utilizar medicamentos para la trombosis venosa tiene un impacto positivo, es decir, el uso de heparina se traduce en una disminución en el riesgo de tener un evento trombótico de un 50%, podemos decir. Y, sin embargo, no necesariamente ese riesgo, ¿no es cierto?, se lleva a cero, se disminuye este riesgo, pero sigue estando presente, y hay algunos trabajos que muestran de que a pesar de que uno esté en los pacientes críticos bajo tromboprofilaxis, esa incidencia igual existe, no es cero, y se ha descrito una incidencia de hasta un 5 a un 6% de eventos trombóticos en pacientes bajo tromboprofilaxis. Por lo tanto, teniendo presente esta información, ¿cuáles son las recomendaciones actuales de tromboprofilaxis en pacientes críticos? Son que todos los pacientes críticos deberían estar bajo tromboprofilaxis, y en general los fármacos que están más recomendados en estos escenarios son las heparinas de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada. Los pacientes que no deben estar con tromboprofilaxis son los pacientes que tienen una indicación, una contraindicación clara, es decir, pacientes que estén presentando algún sangrado activo o que tengan, ¿no es cierto?, una plaquetopenia importante, en general bajo 50.000 plaquetas. En estos pacientes lo que está recomendado es que uno debería utilizar vendas neumáticas. Y, ¿no es cierto?, ya revisamos las indicaciones de tromboprofilaxis, dijimos que todos los pacientes críticos, ¿no es cierto?, deberían estar con tromboprofilaxis farmacológica, y en casos de contraindicación deberían estar con vendas neumáticas. También podemos tener escenarios clínicos en los cuales debemos anticoagular a los pacientes críticos. Y estos escenarios debemos tenerlos muy claros porque se pueden presentar en los pacientes que vamos a tener hospitalizados. Principalmente son los pacientes que están sometidos a procedimiento de ECMO, pacientes que tienen una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, pacientes que cursen con un síndrome coronario agudo, pacientes que tengan una fibrilación auricular o un flutter, y pacientes que tengan válvulas ya sea biológicas, recientes, de menos de 3 meses pueden ser, o pacientes que tengan una válvula mecánica, válvula mitral o aórtica. Entonces, respecto del primer escenario clínico de los pacientes que estén cursando con algún, tenemos pacientes que están cursando con una trombosis venosa profunda o pacientes con tromboembolismo pulmonar. Respecto de los pacientes que están cursando con tromboembolismo pulmonar, lo importante que debemos preguntarnos antes de anticoagular al paciente es cuál es el fármaco que vamos a utilizar para anticoagular a este paciente. Y principalmente la elección va a depender de si ese TEP es masivo o de alto riesgo. La clasificación depende de la guía que uno utilice. En general, la guía europea utiliza la clasificación de pacientes de alto riesgo, pacientes de riesgo intermedio, alto y bajo, y pacientes de bajo riesgo. Y la americana usa la definición de TEP masivo y submasivo, y pacientes de bajo riesgo. Respecto de ambas guías, en general comparten el criterio de si uno tiene un paciente de alto riesgo o de un TEP masivo, que se define como pacientes que están cursando con una presión sistólica de menos de 90 milímetros de mercurio, esos pacientes deben ir a trombolisis. Y como los pacientes van a recibir trombolisis, en general lo que se sugiere es que después de la trombolisis, el fármaco que se utilice sea heparina no fraccionada, por lo menos las primeras 24 horas después de la trombolisis, debido al riesgo de sangrado que presentan estos pacientes. También, la otra recomendación que debemos hacer en cuanto a la elección del fármaco anticoagulante son para los pacientes
con un TEP submasivo o pacientes con un riesgo intermedio alto. En general, los pacientes con TEP submasivo o con riesgo intermedio son pacientes que, si bien no cursan con hipotensión, tienen factores de riesgo, y estos factores de riesgo se han catalogado como signos indirectos de sobrecarga del ventrículo derecho, como por ejemplo una troponina elevada o un ProNP elevado, o un ecocardiograma que muestra que el paciente tiene una dilatación del ventrículo derecho. Estos pacientes tienen riesgo de descompensarse y por lo tanto podrían ser candidatos a una trombolisis, ya sea inicialmente para evitar, por ejemplo, una hipertensión pulmonar a largo plazo, o durante la hospitalización si es que el paciente presenta alguna descompensación. Por lo tanto, también se sugiere que en pacientes que son de riesgo intermedio y que podrían recibir trombolisis, uno debería utilizar una heparina no fraccionada. Y en los pacientes de bajo riesgo en general, se sugiere que uno utilice heparinas de bajo peso molecular, si es que el paciente no tiene contraindicación, es decir, si no tiene falla renal, y evaluar prontamente el paso a anticoagulación oral. Esta es la guía americana, y como ven en general las definiciones, la diferencia es que se diferencia en TEP en vez de alto riesgo y bajo riesgo en masivo y submasivo. Y en general también, ¿no es cierto?, es la misma definición para TEP masivo de una hipotensión. En general, como mencionábamos, la elección depende del escenario clínico, y como decíamos, los pacientes de bajo riesgo en general elegimos heparinas de bajo peso molecular. Y para los otros escenarios, en general, preferimos heparinas no fraccionadas. Respecto de la duración del tratamiento anticoagulante, debemos considerar que la duración depende de si uno considera que este evento fue provocado o no provocado. En general, si esto ocurre en un paciente crítico que está expuesto a los factores de riesgo que mencionábamos anteriormente, es decir, a una cirugía reciente, es un paciente que ha estado inmovilizado, se considera que fue provocado, ¿no es cierto?, y uno podría plantear una anticoagulación corta por 3 meses. Si este evento se considera que fue no provocado, uno podría plantear en general se sugieren duraciones mayores de 6 meses. Y también, si este evento fue provocado, pero se considera que el factor que gatilló este evento es un factor persistente, como por ejemplo una neoplasia, uno podría plantear una anticoagulación indefinida. Respecto del síndrome coronario agudo, vamos a mencionar brevemente que en general, ¿no es cierto?, el gold estándar para un paciente que tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST es que ese paciente vaya a hemodinamia. Si no, el paciente debería recibir trombolisis. Para un paciente que no va a hemodinamia, se sugiere que los pacientes reciban un tratamiento anticoagulante por al menos 48 horas y por un periodo máximo de 5 días. Y la elección del anticoagulante, generalmente lo que está recomendado en las guías, son heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular o fondaparinol. La bivalirudina está recomendada en el escenario de la coronariografía, no en pacientes que no van a recibir coronariografía. Respecto a la fibrilación auricular, debemos saber que si tenemos un paciente hospitalizado, ¿no es cierto?, que presenta una fibrilación auricular o un episodio de flutter, en general, en primer lugar, debemos diferenciar si esto es un episodio autolimitado, único, dado en un contexto específico, ¿no es cierto?, de un paciente que está cursando con una inflamación importante, sepsis o una cirugía cardíaca reciente, o si ya se presenta más de un evento, deberíamos considerar la opción de anticoagular al paciente. Y en general, ¿cuáles son los criterios para anticoagular a un paciente que se encuentra con FA o flutter? Primero es definir si este es una FA o un flutter no valvular o valvular. Las fibrilaciones auriculares y los flutter valvulares son aquellos pacientes que tienen una prótesis, que tienen una válvula protésica mitral, o que tienen estenosis mitral. Esos pacientes requieren anticoagulación sí o sí, no hay opción. Los pacientes que tienen una FA no valvular, uno puede evaluar de acuerdo a algunos sistemas de puntaje, como el CHADVASC,
si es que el paciente requiere o no requiere anticoagulación. En general, el CHA2-VASc evalúa algunos criterios que vamos a ver a continuación, y si el puntaje es de 0, el paciente no requiere anticoagulación. Si el paciente tiene un puntaje de 1, uno podría considerar anticoagularlo o no, dependiendo de su riesgo de sangrado, y si el puntaje de CHA2-VASc es mayor o igual a 2, uno debería sí o sí anticoagular al paciente. Por supuesto, siempre hay que balancear el riesgo, ¿no es cierto?, versus el beneficio. Y así como está el CHA2-VASc para evaluar el riesgo del paciente en el fondo de hacer un evento trombótico, también hay otros factores que nos dicen el riesgo que tiene el paciente de sangrado. Algunos que son modificables y otros que son no modificables. Entonces, como mencionábamos, existen escenarios clínicos en los cuales uno debe anticoagular al paciente, y en general ese es en una FA o flutter valvular, y en una FA y un flutter no valvular, pero que tiene un CHA2-VASc mayor o igual a 2. Si tiene un puntaje de 1, es discutible, se puede evaluar el riesgo versus beneficio. Y en general, ¿cuáles son los anticoagulantes más utilizados? Bueno, orales tenemos los DOAC, ¿no es cierto?, los anticoagulantes orales directos, que no vamos a mencionar, y la warfarina y el acenocumarol, y dentro de los parenterales, los más utilizados, ¿no es cierto?, son heparina no fraccionada y enoxaparina. ¿Por qué dentro de las heparinas de bajo peso molecular menciono solo la enoxaparina? Porque en general, si uno busca evidencia respecto del uso de enoxaparina en pacientes con FA o flutter, existe una mayor evidencia para enoxaparina que para dalteparina. Respecto de la enfermedad valvular, solamente vamos a mencionar que hay pacientes, ¿no es cierto?, que tienen prótesis valvulares que pueden ser biológicas o pueden ser mecánicas. Y en general, los pacientes que tienen una válvula mecánica requieren anticoagulación. Los pacientes que tienen una válvula biológica, si es que han transcurrido más de 3 meses desde la cirugía valvular, el paciente no requiere anticoagulación. Y esta anticoagulación de 3 meses de las válvulas biológicas, desde los primeros 3 meses, es principalmente para las válvulas mitrales, debido a que la válvula aórtica, hay distintas guías, ¿no es cierto? Está la europea y la americana. La guía americana sugiere anticoagular a pacientes con una válvula biológica aórtica por los primeros 3 meses, y la europea recomienda evaluar riesgo-beneficio y no lo considera como algo mandatorio. Y en general también los anticoagulantes parenterales más utilizados son la heparina y la enoxaparina. También menciono la enoxaparina por sobre la dalteparina, debido a que hay más estudios que avalan el uso de enoxaparina como anticoagulante parenteral en pacientes con válvulas biológicas y mecánicas. Y cuando vamos a utilizar estos medicamentos, ¿no es cierto?, ahora que ya vimos todas las indicaciones, nunca debemos olvidar las precauciones que debemos tener en pacientes, en poblaciones especiales, ¿no es cierto? Podemos tener pacientes que están cursando con una falla renal, pacientes que pueden tener algún grado de insuficiencia hepática, o pacientes con obesidad. Que lo importante que debemos recordar, que en pacientes que están cursando con falla renal, si este paciente tiene un clearance menor a 30, solo deberíamos utilizar como anticoagulante heparina no fraccionada, debido a que los otros anticoagulantes parenterales están contraindicados. Y la bivalirudina también es una opción, pero ojo, debemos recordar que sus indicaciones para las cuales está aprobado es para un síndrome coronario agudo que va a ir a coronariografía y para HIP. Y también, si vamos a utilizar tromboprofilaxis, podemos utilizar heparina no fraccionada y la dalteparina. Hay estudios que muestran que en dosis de tromboprofilaxis no se acumularía y puede utilizarse en pacientes que tienen un clearance de creatinina menor a 30 ml minuto, en dosis habituales de 5.000 unidades cada 24 horas. Respecto de la insuficiencia hepática, en general, no existe una evidencia muy amplia del uso de anticoagulantes en pacientes críticos que están cursando con una insuficiencia hepática. Sin embargo, las opciones que están validadas y recomendadas es el uso de heparina no fraccionada y heparinas de bajo peso molecular, siempre y cuando el paciente no tenga alguna contraindicación, que son principalmente sangrado activo, y en el caso de pacientes con insuficiencia hepática, plaquetas bajo 25.000.
Y finalmente, ¿no es cierto?, la última pacientes que vamos a hablar como población especiales son los pacientes obesos. Estos pacientes ha existido la duda permanente si requieren dosis mayores de anticoagulación y de tromboprofilaxis. Y existen guías, existen estudios que plantean distintos regímenes de dosificación en estos pacientes. Actualmente, los dos regímenes de dosificación que se han evaluado en pacientes obesos es de heparina 5.000 unidades cada 8 o 7.500 unidades cada 8 horas, subcutáneo. Hay trabajos que han evaluado los dos regímenes de dosificación y que muestran que no habría una diferencia significativa en cuanto a incidencia de eventos trombóticos con ambos regímenes. Sin embargo, la elección, ambas elecciones están validadas y la guía de la Sociedad de Medicina Intensiva, de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, sugiere dosis de 7.500 unidades cada 8 horas. Respecto de la enoxaparina, también se han planteado distintos regímenes de dosificación. Hay varios trabajos que evalúan dosis de 0,5 miligramos kilo de peso total cada 24 horas, y otros trabajos que han evaluado regímenes de dosificación de 40 miligramos cada 12 horas. En ambos regímenes se ha visto una disminución de los eventos trombóticos respecto de pacientes con dosis estándar de 4 miligramos, de 40 miligramos de enoxaparina cada 24 horas. Sin embargo, todavía no está claro si alguno de los dos regímenes que les mostré, de 0,5 miligramos cada 24 horas por kilo de peso total o 40 miligramos cada 12, si alguno es superior a otro. Actualmente, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva sugiere el régimen de dosificación de 40 miligramos por kilo cada 12 horas. Y respecto de la anticoagulación, también existe información distinta. Existen algunos trabajos que muestran que uno debería utilizar, ¿no es cierto?, dosis de peso total, y otros trabajos que plantean que uno debería utilizar dosis ajustadas de 0,75 miligramos por kilo cada 12 horas, debido a que si uno usa dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, aumenta el riesgo de sangrado. Sin embargo, esos dos regímenes se han validado, y lo que está recomendado también, que es algo que está recomendado por algunas guías y por otras es considerado controversial, la medición del factor anti-IgA que habíamos mencionado para evaluar el objetivo terapéutico. Lo que sí está claro es que hay varios trabajos que muestran que perseguir un factor anti-IgA, es decir, subir las dosis de enoxaparina para tener un mayor factor anti-IgA, aparentemente no disminuiría el riesgo de eventos trombóticos y sí aumentaría el riesgo de sangrado. Por lo tanto, podría ser útil considerar su monitorización para evitar eventos de sangrado, es decir, para evitar dosis supraterapéuticas. Y para la heparina, lo que se ha recomendado es considerar el peso ajustado. Y finalmente, para terminar la presentación, vamos a hablar de la anticoagulación y tromboprofilaxis en pacientes COVID. ¿Qué es lo que sabemos hoy, actualmente, con la limitada información que hay? Es que desde que se desarrolló la pandemia del SARS-CoV-2, se observó que los pacientes tenían una mayor incidencia de eventos trombóticos. Este es uno de los primeros estudios que se publicó, ¿no es cierto?, en Wuhan, y en el cual se evaluó la incidencia de eventos trombóticos en pacientes COVID. Y se observó que en general, respecto de pacientes que sobrevivieron, que fueron dados de alta, y pacientes que tuvieron un desenlace no favorable. Y se observó que en pacientes que tenían, en los pacientes que no sobrevivieron, había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los valores de dímero D. Y por lo tanto, en el fondo, eran pacientes que cursaban con un mayor grado, los pacientes que no sobrevivían, que estaban más graves, cursaban con un mayor grado de coagulopatía. Posteriormente, otros estudios también encontraron los mismos hallazgos. Este fue otro estudio hecho en China de 81 pacientes, en el cual la incidencia de trombosis venosa profunda fue de un 25%. Y en este trabajo se observó que los pacientes que tenían un evento de trombosis venosa tenían había diferencias significativas en cuanto a los valores de dímero D, y específicamente en cuanto a el porcentaje de pacientes que tenía valores elevados de dímero D. En general,
se observó que los pacientes que tenían eventos trombóticos tenían valores de dímero D de alrededor de 5. Y ellos plantearon, ¿no es cierto?, valores de corte de dímero D que tenían un alto valor predictivo positivo y negativo, y lo plantearon como valores de dímero D de alrededor de 3 y 3.5. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este estudio fue un estudio con un pequeño tamaño muestral, no se hizo un cálculo de tamaño muestral, ¿no es cierto?, para validar este trabajo. Por lo tanto, estos son valores predictivos tentativos planteados por el grupo de trabajo. Mencionábamos entonces que inicialmente se vio que los pacientes que tenían un desenlace menos favorable o que tenían eventos trombóticos había, ¿no es cierto?, un mayor valor de dímero D. Y entonces empezó a surgir la duda si estos pacientes tenían un mayor riesgo de tener eventos trombóticos respecto de un paciente crítico que no presenta esta patología. Este estudio, hecho en Italia, observó que los pacientes que estaban dentro de los pacientes hospitalizados, los pacientes en la unidad de tratamiento intensivo tenían una mayor incidencia de eventos trombóticos y que esto era de alrededor de un 16%, ¿ya? Lo cual, si uno lo compara con algunos metaanálisis que yo les mostraba de paciente crítico en general, que se plantea que puede ser entre un 5 a un 6%, sería una incidencia mayor. También este trabajo hecho en 3 hospitales de Holanda buscaba evaluar si es que había una incidencia aumentada de eventos trombóticos en pacientes COVID. Este fue un estudio que se hizo en 184 pacientes, y también ellos encontraron una incidencia de eventos trombóticos de alrededor de un 27%. Por lo tanto, pareciera ser que estos pacientes tienen un riesgo trombótico más elevado en comparación a un paciente crítico no COVID. Este estudio francés, que efectivamente buscó ver si es que había alguna diferencia en pacientes con distrés respiratorio agudo, COVID, versus pacientes no COVID, buscaron detectar si había alguna diferencia en cuanto a eventos trombóticos. Y efectivamente hicieron una comparación global y después una comparación entre pacientes COVID y no COVID con distrés de acuerdo a un puntaje de propensión, en el cual se incluyeron características de gravedad como comorbilidades como obesidad, accidente cerebrovascular previo, edad. También se incorporaron factores como la PAFI, SOFA, el uso de terapia anticoagulante, ECMO, y en ambos análisis se encontró que había una diferencia significativa en cuanto a la incidencia de eventos trombóticos, principalmente embolismo pulmonar, en pacientes COVID. También hay otros estudios que buscan saber si es que la tromboprofilaxis, ¿no es cierto?, cuán efectiva es la tromboprofilaxis en estos pacientes COVID, y si deberíamos, ¿no es cierto?, anticoagular o no a estos pacientes. Este trabajo, que fue un trabajo prospectivo en el cual se incluyeron 26 pacientes y se comparó 8 pacientes que recibieron profilaxis, tromboprofilaxis respecto de 16 pacientes que recibieron anticoagulación, encontraron una incidencia de eventos trombóticos de un 69%. Y encontraron que los pacientes que recibieron tromboprofilaxis, el 100% de los pacientes tuvieron un evento tromboembólico, a diferencia de un 56% de los pacientes que recibieron tratamiento anticoagulante. Y como mencionábamos, se vio por lo tanto entonces que había una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la incidencia de tromboembolismo venoso en pacientes que recibieron tromboprofilaxis respecto de los pacientes que estuvieron anticoagulados. Entonces, sabemos que hay trabajos que nos dicen, en el fondo, que los pacientes que están cursando con COVID, ¿no es cierto?, con una neumonía por COVID, son pacientes que tienen un riesgo aumentado de hacer eventos trombóticos, aparentemente tromboembolismo pulmonar principalmente, y existe la duda, ¿no es cierto?, de por qué podría ser esto. Algunos mecanismos que se han planteado, ¿no es cierto?, para explicar este mayor grado protrombótico de los pacientes COVID, es que el virus sería capaz, ¿no es cierto?, de producir un daño endotelial directo, de producir inflamación endotelial, y esto por lo tanto lleva a una disfunción endotelial y a una alteración en el flujo sanguíneo.
lo cual, ¿no es cierto?, que puede llevar también a una activación de la cascada de la coagulación. Además, por otra parte, el virus, ¿no es cierto?, promovería también un aumento en la concentración del factor de von Willebrand, y el aumento de las citoquinas inflamatorias también producidas por el virus también podría llevar a una activación de la cascada de la coagulación. Esto y a una activación plaquetaria. Esto junto con el RNA viral, junto al DNA, ¿no es cierto?, libre que circula por la apoptosis de algunas células, todo eso en general puede llevar a una activación del factor 11 y por tanto a una activación de la trombina. Lo cual, ¿no es cierto?, se traduce en la alteración de algunos parámetros de laboratorio, como mencionábamos en algunos de los trabajos, el dímero D. El dímero D, ¿no es cierto?, sabemos que es un producto de degradación de la fibrina, es una pequeña proteína que se produce cuando la fibrina, ¿no es cierto?, es degradada por la plasmina. Sin embargo, debemos tener en consideración que los valores de dímero D pueden estar elevados también, ¿no es cierto?, no solo por la presencia de un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda, sino que también se ven elevados en sepsis. Y, ¿no es cierto?, también cuando tenemos eventos como una coagulación intravascular diseminada, o sea, pacientes, ¿no es cierto?, neoplasia, hay otros factores que pueden elevar, ¿no es cierto?, los valores de dímero D. Bueno, finalmente, teniendo la información de estos estudios, sabiendo, ¿no es cierto?, que estos pacientes al parecer tienen un mayor riesgo de tener eventos trombóticos, han surgido algunos estudios que plantean saber si es que hay alguna diferencia en cuanto a los tratamientos, si tiene algún rol anticoagular o no anticoagular a los pacientes. Acá les muestro un estudio que el título debemos tener ojo porque habla de anticoagulación, del uso de anticoagulación en pacientes con COVID, que es el estudio de TANG, y la verdad es que este estudio evalúa el impacto de la profilaxis con heparina no fraccionada o enoxaparina respecto de la incidencia de eventos trombóticos y la mortalidad en los pacientes COVID. Y en este trabajo se observó que los pacientes que tenían, un puntaje, ¿no es cierto?, de una coagulopatía inducida por sepsis mayor o igual a 4, los pacientes que recibieron tromboprofilaxis tuvieron una menor mortalidad que los pacientes que no recibieron tromboprofilaxis, y que los valores de dímero D mayor a 6 veces el límite superior normal se asociaban a una mayor mortalidad. Por lo tanto, en el fondo, este trabajo nos muestra que a medida que aumentan los valores de dímero D, los pacientes que no reciben tromboprofilaxis tienen una mayor mortalidad que los que reciben tromboprofilaxis. Por lo tanto, actualmente, si bien existen varios estudios en curso, hay pocos estudios que evalúen el rol de la anticoagulación en los pacientes con COVID. Este estudio es un estudio retrospectivo que se hizo en Estados Unidos, en el hospital de Mount Sinai, en Nueva York, y este estudio evaluó la diferencia en mortalidad respecto de dar anticoagulación a los pacientes o tromboprofilaxis. Es un estudio retrospectivo de 2.773 pacientes, en el cual no se observó una diferencia en cuanto a la mortalidad respecto de anticoagular a los pacientes o utilizar dosis de tromboprofilaxis. Sin embargo, cuando analizaron el subgrupo de pacientes en ventilación mecánica, en los pacientes con ventilación mecánica invasiva se observó una diferencia de mortalidad respecto de los pacientes que recibieron tromboprofilaxis y pacientes que recibieron anticoagulación. Sin embargo, es importante saber que este estudio tiene varias limitaciones. Primero, es un estudio retrospectivo. Segundo, es un estudio en el cual de la publicación actual que hay, no se describen varias características clínicas de los pacientes, tampoco queda claro los pacientes que recibieron anticoagulación, bajo qué criterio recibieron anticoagulación, cuál fue el motivo de esta anticoagulación, ni tampoco las terapias que recibieron los pacientes para entender en el fondo si esta diferencia en la mortalidad se asocia a la anticoagulación o se puede asociar a otras terapias o a otras causas. Pero, ¿no es cierto?, es un trabajo que nos estaría planteando que al parecer podría haber algún rol de la anticoagulación en pacientes COVID. Entonces, para finalizar, dada el limitado número de trabajos que hay respecto de anticoagulación en pacientes COVID,
y en el fondo a la calidad metodológica de estos trabajos es difícil hacer recomendaciones categóricas respecto de la anticoagulación de estos pacientes. Sin embargo, hay algunas guías disponibles, hechas en realidad en el fondo por las sociedades, por grupos de expertos, que plantean sus recomendaciones. Actualmente, la Guía Americana de Hematología, la Sociedad Europea de Cardiología y el NIH y la Sociedad Internacional de Hematología y Trombosis sugieren actualmente que todos los pacientes con COVID que estén hospitalizados deberían recibir tromboprofilaxis, salvo que tengan algún sangrado activo o tengan menos de 25.000 plaquetas. Plantean que esta profilaxis debería ser en dosis habituales. Respecto de la anticoagulación, en general, estas sociedades sugieren no anticoagular a los pacientes en base a exámenes de laboratorio, y sí anticoagular a los pacientes en los cuales o tenemos un diagnóstico establecido, o pacientes en los cuales tenemos una alta sospecha clínica de TEP. Y en el fondo esta alta sospecha clínica estaría dada por una taquicardia de inicio súbito, una hipotensión súbita, una hipoxemia brusca, y en el fondo pacientes que no tenemos la posibilidad de realizar, ¿no es cierto?, imágenes. En el fondo estamos viendo un deterioro clínico abrupto en el paciente y no podemos realizar una angiotac pulmonar. Bueno, ellos sugieren que uno debería anticoagular a los pacientes. Actualmente hay otras propuestas de algoritmos que son un poco más agresivos, como por ejemplo este que es de la Sociedad Española de Cardiología, en los cuales ellos plantean categorizar a los pacientes de acuerdo a riesgo. Uno, pacientes, ¿no es cierto?, de baja gravedad y bajo riesgo, en los cuales sugieren dar dosis habituales de tromboprofilaxis. Otro, que son pacientes que no cumplen criterios de alta gravedad, pero que sí tienen alto riesgo de eventos trombóticos. En general, ¿no es cierto?, el criterio de gravedad está dado por ellos por la PAFI, entonces pacientes que tienen PAFI mayor a 200, por ejemplo, pero tienen un alto riesgo de trombosis, ¿no es cierto?, sugieren utilizar dosis intermedias de anticoagulación. Por ejemplo, ¿no es cierto?, enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Y en pacientes de alta gravedad y con alto riesgo de un evento tromboembólico, ¿no es cierto?, dado principalmente por una interleuquina 6 elevada, por un dímero D mayor a 3 veces el valor normal, por una ferritina elevada, o sea, pacientes que están bastante inflamados o con una linfopenia importante, ¿no es cierto?, utilizar dosis de anticoagulación directamente. Y, ¿no es cierto?, también existe este otro algoritmo que está propuesto por el grupo de Atala y que está publicado, ¿no es cierto?, en la revista de la Sociedad Europea de Cardiología. Y este algoritmo, ¿no es cierto?, plantea también categorizar a los pacientes de acuerdo a riesgo tromboembólico, y en pacientes con alto riesgo tromboembólico sugieren anticoagular directamente. O sea, no esperar en el fondo a tener el diagnóstico o una sospecha clínica, sino que anticoagular en base a valores de dímero D. En el fondo, si uno tiene un valor de dímero D mayor a 3 veces el valor normal, utilizar enoxaparina en dosis de anticoagulación. Y si uno tiene un valor de dímero D bajo, es decir, en el fondo normal, utilizar dosis habituales y utilizar dosis intermedias, ¿no es cierto?, de 40 miligramos cada 12 para valores intermedios de dímero D entre 0,5 y 3. Y por supuesto, ¿no es cierto?, en pacientes que están en UCI, que tienen un alto riesgo tromboembólico, sugieren, independientes de los valores de dímero D, en el fondo considerar la anticoagulación directamente. Por lo tanto, ¿qué podemos mencionar como consideraciones finales? En el fondo que la decisión, ¿no es cierto?, de la anticoagulación de los pacientes críticos requiere de varias consideraciones. Uno, principalmente recordar las propiedades de los fármacos que estamos utilizando, saber, ¿no es cierto?, qué medicamentos puedo utilizar o no de acuerdo a la condición de mi paciente, si está con falla renal, si está con insuficiencia hepática, si es un paciente obeso. Segundo, ¿no es cierto?, recordar que hay que hacer una evaluación crítica de la evidencia que hay y también de las recomendaciones actuales, porque en el fondo las recomendaciones actuales se basan en la evidencia que hay con las limitaciones que esta evidencia tiene. Lo principal es que en general todas las guías que nos recomiendan, ¿no es cierto?, el uso de dosis más elevadas o el uso de anticoagulación en pacientes con sospecha,
siempre también sugieren hacer una evaluación clínica del riesgo versus beneficio del uso de anticoagulación. Y finalmente, ¿no es cierto?, recordemos que estos pacientes, en general, los pacientes críticos requieren una individualización de la terapia. Es decir, más que utilizar una fórmula, una regla mágica para todos los pacientes, el manejo farmacológico de los pacientes debe ser individualizado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mariana, muchas gracias por tu presentación. La verdad es que hay algunas preguntas en los chats para ver si nos puedes ayudar con las respuestas. Nos preguntan, en primer lugar, ¿cuánto tiempo es prudente mantener un paciente anticoagulado con heparinas de bajo peso molecular y si hay algún límite en esto? Perfecto. No mencionan el escenario clínico, ¿no es cierto? No. Ya. Bueno, en general, ¿no es cierto?, un paciente que está anticoagulado, un paciente no COVID, un paciente que tiene una indicación de anticoagulación, las heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada se utilizan hasta que el paciente tiene una vía enteral disponible y no requiere alguna interrupción de la anticoagulación o no tenga algún riesgo importante de sangrado. En general, cuando nosotros tenemos un paciente que ya está estable, que tiene una vía oral, ¿no es cierto?, disponible, que sabemos que no va a ir a algún procedimiento y que tiene un bajo riesgo de sangrado, ya podemos empezar con tratamiento oral. Así que, y el tiempo, ¿no es cierto?, de la terapia anticoagulante va a estar dado por la indicación, como dijimos, o sea, pacientes que tengan un TEP o una TBP provocada, puede ser 3 meses o 6 meses, dependiendo del paciente. Para un evento no provocado va a ser sí o sí 6 meses, y en algunos pacientes seleccionados podría extenderse por más tiempo, o incluso por tiempo indefinido si es que hay algún factor de riesgo que persiste. En el caso de una fibrilación auricular o un flutter, en general, ¿no es cierto?, la anticoagulación es de por vida, y en el caso de una válvula mecánica también es de por vida, y para el caso de una válvula biológica que se decide anticoagular, como dijimos, va a ser por 3 meses. Para un síndrome coronario agudo que no va a coronariografía es un máximo de 5 días. En el caso de los pacientes COVID, el periodo de anticoagulación en realidad no está claro y no está establecido. En general, por eso es que algunas guías también recomiendan que cuando uno tiene la sospecha clínica e inicia la anticoagulación en estos pacientes, considere fuertemente la opción de después realizar alguna imagen para poder confirmar el diagnóstico, un angiotac pulmonar y realizar ecodoppler. ¿Por qué? Porque si yo veo que efectivamente el paciente tiene una trombosis venosa profunda o tiene un tromboembolismo pulmonar, ya sé que debo anticoagular al paciente al menos 3 meses. Si no, la postura de anticoagular, cuánto tiempo anticoagular después del alta, se hace complejo, y algunos grupos consideran que lo apropiado es anticoagular hasta el alta, si es que no tengo algún diagnóstico. Algunos consideran que esos pacientes deberían irse con tromboprofilaxis por 1 semana, o irse con anticoagulación oral 1 semana. Entonces la verdad es que para un paciente COVID que no tiene un diagnóstico de algún evento trombótico, el tiempo de anticoagulación no está estandarizado. Perfecto, Mariana. Creo que respondiste con esta pregunta varias de las preguntas que se hicieron en el chat. Tomando otras de las que pudiesen ser respondidas ahora, nos preguntan finalmente por la dosis para obesos de tromboprofilaxis. Nos decían si es 7.500 unidades a todos o solo para pacientes que tienen un IMC mayor a 40. Ok, en general esa dosis de 7.500 puede ser para pacientes con IMC mayor a 30. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva lo sugiere para pacientes con IMC sobre 30, así que puede ser para pacientes sobre 30 o sobre 40. Puede ser cualquiera de los dos. Perfecto. También nos dicen, para pacientes COVID con falla renal, ¿se recomienda heparina o enoxa o dalteparina? Y de ser paciente obeso, lo mismo, ¿se dosifica en base? Dame un segundo, si se dosifica en base también a el peso real o ajustado. Ok. En general, ¿no es cierto? Bueno, para los pacientes COVID, en general se deberían aplicar las mismas consideraciones que para un paciente no COVID, desde el punto de vista que si el paciente tiene falla renal, la elección debería ser para anticoagular heparina no fraccionada. Y para tromboprofilaxis, puede ser heparina no fraccionada o dalteparina, si es que vamos a usar la dosis de 5.000 cada 24, porque esa es la dosis que se ha demostrado que no se acumula. Si yo quiero usar dalteparina en un paciente COVID con falla renal y quiero utilizar dosis más elevadas,
no debería utilizarlo, ¿ya? Y respecto de la dosificación en pacientes obesos, en general todavía no hay estudios que nos permitan saber si en pacientes COVID con obesidad requerirían dosis mayores respecto de un paciente obeso no COVID. Por lo tanto, se deberían hasta ahora, mientras no tengamos evidencia, aplicar los mismos criterios que puede ser enoxaparina 0,75 miligramos por kilo cada 12 horas, lo que plantean algunas revisiones, que a mí me parece más prudente que 1 miligramo por kilo de peso total cada 12, pero también ese régimen está estudiado. Y respecto de heparina no fraccionada, se sugiere el peso ajustado. Perfecto. Con respecto un poquito al laboratorio, ¿nos dicen si existe algún nivel de dímero D con el que estaría recomendado realizar, por ejemplo, un angioTAC para evaluar la indicación de anticoagulación? ¿Podemos respaldar la indicación de anticoagular a un paciente con estos hallazgos en el fondo? Mira, en general, en todos los trabajos se asoció el mayor riesgo con un dímero D mayor a 6 veces el valor, en todos los trabajos se asoció el mayor riesgo a los pacientes con un valor de dímero D mayor a 6 veces el límite normal. Por lo tanto, si tenemos mayor a 6 veces el límite normal y vamos a cuestionarnos la anticoagulación, deberíamos considerar hacer imágenes en ese paciente. En general, lo que nosotros hemos visto como experiencia local es que muchos pacientes tienen dímero D sobre 3 y que uno les hace, cuando les hace exámenes, les hace angioTAC pulmonar, no tienen TEP. Y por lo tanto nosotros estamos inclinándonos como experiencia local a pensar que pacientes con dímero D valor absoluto mayor a 5 microgramos por ml son pacientes que efectivamente uno tendría una muy alta sospecha de que tiene un evento trombótico y que en general en esos pacientes en todos hemos encontrado, ¿no es cierto?, ya sea una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar. Pero, como te digo, esa es una experiencia local y lo que muestran los trabajos y lo que sugieren las guías, ¿no es cierto?, de los algoritmos que propuse, es que uno debería cuestionarse con valores de dímero D sobre 3 veces el límite superior normal. Perfecto. Una última pregunta. En pacientes COVID que no están en servicios críticos, es decir, tenemos mucho menos supervisión probablemente de este tipo de pacientes, ¿es recomendable anticoagularlo? ¿En qué dosis y cómo controlarlo? Pensando en personal escaso y probablemente colapso de varios centros con una cantidad de pacientes aumentado. Claro. Lo que sugieren todas las guías, incluidos los algoritmos que mostré, es que en pacientes de bajo riesgo, a priori no, deberían recibir dosis de tromboprofilaxis y dosis estándar. Lo que sí sugieren algunos algoritmos como el que mostré es que cuando tenemos pacientes que tienen un mayor riesgo, ya sea porque están más críticos, ¿no es cierto?, porque tienen una PAFI bajo 200, o porque tenemos algún parámetro de laboratorio que nos indica que es un paciente que está muy inflamado, sí deberíamos considerar a lo mejor una dosis intermedia de tromboprofilaxis. Y de partida, ¿no es cierto?, si el paciente es un paciente que está muy crítico y que tiene factores de riesgo, ahí está la discusión en que algunas guías recomiendan anticoagular solo frente a sospecha clínica y otros que recomiendan anticoagular derechamente. Por lo tanto, para finalizar, o sea, si tengo un paciente de bajo riesgo, es decir, un paciente que no está intubado, ¿no es cierto?, que tiene una PAFI sobre 200, que voy a tener ese examen, ¿no es cierto?, voy a saber qué PAFI tiene mi paciente. Si tengo un paciente que no tiene una PAFI sobre 200 y que los exámenes de ingreso me muestran que es un paciente que no está, que no presenta una inflamación muy importante, podría solamente darle tromboprofilaxis en una dosis estándar de 40 miligramos al día de enoxaparina o 5.000 unidades cada dosis de heparina. Ese sería el criterio. Súper. Mariana, no sé si quieres darles algún mensaje en general, probablemente la mayoría son colegas tuyos. O sea, el mensaje en realidad es que si bien existe una incertidumbre respecto del beneficio de anticoagular a estos pacientes, sabemos que los trabajos nos muestran que estos pacientes tienen un alto riesgo trombótico. Sin embargo, todavía no hay ningún estudio que muestre que anticoagular a estos pacientes sin un criterio clínico o un diagnóstico de un evento trombótico disminuye la mortalidad o que disminuya la morbimortalidad.
Por lo tanto, tenemos que tener presente que cuando vamos a anticoagular a un paciente que no tiene una indicación clara de anticoagulación, lo estamos exponiendo a un mayor factor lo estamos exponiendo a un riesgo sin un claro beneficio. Por lo tanto, quiero reforzar que la decisión de anticoagular a estos pacientes debería ser individualizada, más que dejar una receta de cocina y anticoagular a todos los pacientes o no anticoagular a ninguno. Debería ser una individualización de la terapia pensada caso a caso por el equipo tratante. Perfecto, Mariana. No nos queda más que agradecer tu presentación del día de hoy, dejar a todos los participantes invitados a la jornada del miércoles y del viernes. Mañana, martes 9 y el jueves 11 no vamos a tener charlas de la SOCHIMI, sin embargo el miércoles retomamos con una jornada de kinesiología a las 12 horas por el kinesiólogo Gonzalo Varas, de manejo de la ventilación mecánica no invasiva. Y el día viernes 12 con una presentación de Belén Briceño, fonoaudióloga, con experiencias y consideraciones para el manejo fonoaudiólogo en este tipo de pacientes intubados. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias a todos los expositores y nos vemos el próximo miércoles 10 de junio. Hasta luego. Hasta luego, gracias, que estén bien.